Hola, ¿cómo están todos nuestros seguidores? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en un programa exquisito. Había una serie de temas, o hay una serie de temas que quiero ir poniendo a su consideración para que no solamente se hablen como una de las partes de las cuales atendemos en esas terapias complementarias, sino que en realidad tengan un poquito más de soporte y de información sobre qué es esto, no porque vayamos a ser psicólogos o médicos, sino que es importante que conozcamos algunos elementos importantes de lo cual nosotros buscamos la sanación. Bueno, pues el día de hoy tenemos invitada a Claudia María Isabel Caracheo Rodríguez. Ella es psicóloga clínica, pero propiamente trabaja muchísimo en el área de tanatología. Hizo tanatología en un hospital, ha hecho consejería tanatológica, ha trabajado en el área de desarrollo humano, ha trabajado en el área de tanatología existencial, tanatodinamia, janodinamia, que después a lo mejor nos va a platicar qué es esto, muchos diplomados sobre el aspecto de la mujer y sobre el área humana, y obviamente más información sobre sus aspectos, sobre los aspectos de la psicología clínica, que obviamente pues tiene que manejar bastante bien. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarnos con este tema, el cual es precisamente depresión, esa enfermedad psicológica o ese estado del ser de la persona donde ya no puede controlar esa tristeza, ese tipo de emoción más que sentimiento, ese tipo de emoción que te limita para poder hacer tus actividades diarias, para poder eh, ir hacia adelante. Claudia, muchas gracias por acompañarnos y dejo el micrófono, la cámara, para que nos platique sobre todo esto y como en cada uno de los programas, yo intervendré con alguna duda que tenga. Adelante, Claudia. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, justo como dices, la depresión es un tema que hoy en día tiene mucha importancia y además de todo es una enfermedad porque pues ya está catalogada como una enfermedad que es muy poco entendible. Las personas que no lo padecen, que no están dentro de la enfermedad, les es muy difícil comprender, entender cómo una persona puede estar sufriendo. Desde afuera vemos cosas que dice por qué llora o por qué se siente tan mal, si tiene su casa, si tiene su pareja, tiene su trabajo estable, pero no vemos un poquito más allá de lo que es la depresión. De hecho, es una enfermedad muy triste, muy solitaria y muy incomprendida. Y entonces, bueno, sí, justo lo que dices, yo tengo depresión. Yo empecé todos esos estudios de tanatología y psicología clínica y todo a raíz de algo. Fue un evento muy eh, difícil para mí en un momento dado que me llevó a buscar más opciones y justo quisiera contarte un poquito de cómo empecé con esto porque la depresión hoy en día es productiva. Es como decir, yo tengo depresión y lo que necesito para ser funcional con todo y depresión. Entonces, es una parte muy interesante porque es decirle a las personas que están padeciendo depresión en estos momentos que siempre se puede. Es difícil, es muy difícil, no es nada sencillo porque es todos los días encontrar un motivo, encontrar una dentro de esa aborigen de emociones y sentimientos que es la depresión, encontrar esa lucecita, ese 1% que siempre nos dice que se puede, entonces es como agarrarnos de ahí para poder salir. Entonces, bueno, te quisiera comentar que en mi caso particular, hace, ¿cuántos años era? Como 8 años, más o menos, un poquito más, me hicieron una histerectomía por problemas que tenía yo con mi matriz, y entonces me quitaron, y yo fui la más feliz cuando me la quitaron, entonces, pero a raíz, después 6 meses de ahí, yo lo tengo muy presente, que justo a los 6 meses empecé con depresiones. La mía fue una depresión eh, se puede decir como justificada como consecuencia de pues todo este cambio hormonal. Sin embargo, sobre el camino
me fui estudiando porque entré a tanatología justo porque había un módulo completo donde veíamos depresión. El primer diplomado que yo estudié tanatología, porque fui a muchas terapias, fui a ginecólogo, fui a psicología, fui muchísimas terapias y no había manera para mí una posible de entender la depresión. No podía, o sea, tomaba Prozac, o sea, era mucho, muy terrible para mí. Entonces, bueno, entré a ese diplomado que me llegó la información y un módulo completito era de depresión. Entonces, por ese módulo entré y vimos la depresión desde el fondo, desde donde ahí supe que es una enfermedad, todo lo que conlleva, porque la gente, como bien dices, a veces no tiene ganas ni siquiera de ir a trabajar, no se quiere levantar y no entendemos por qué nos sentimos así. Llegábamos, o sea, llegaba, por ejemplo, hay gente que llega de su trabajo a llorar, a dormirse, a no querer comer, o sea, hay muchos síntomas que hay que de alguna manera evaluar para sentir, o sea, para estar consciente de que estoy pasando por una depresión. No es fácil, pero siempre hay como la estructura o las bases o los síntomas, la sintomatología que podemos decir, esto ya no está normal para mí, depende cuánto Claudia, tiempo. te interrumpo. ¿Cuáles son los síntomas así generales, aunque lo que tú me estás diciendo pues son múltiples? Una enfermedad de múltiples, pues más bien de un síndrome, pues de un problema bastante serio, que son bastantes síntomas, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo pudiéramos decir, esa persona tiene depresión o yo tengo depresión para poder recibir la atención que cada quien profesionalmente... Adelante. Mira, hay varios tipos de depresión. Eh, hay cuando, por ejemplo, desde la tanatología, cuando vivimos un proceso de duelo, hay una etapa que se presenta durante el proceso que justo es depresión. Y es esa tristeza profunda por la pérdida de mi ser querido o en las circunstancias que sean, por muerte, mi pareja, la que sea, es una etapa del duelo, pero es una etapa del duelo que es pasajera. O sea, se siente una tristeza profunda, pero se sale de esa depresión. Yo les digo a mis pacientes, la depresión por duelo es cuando es como para entenderla, está la persona y está, por ejemplo, en sus cosas y de repente la persona se queda pues pensando o analizando, recordando a su familiar y la depresión, que es como si anduviera rondando, llega y se instala, pero si la persona está ocupada, está productiva, está pensando en otras cosas o se sale o hay como una serie de dinámicas que se puede hacer en una depresión por duelo, entonces la depresión se va, no se va a instalar en la persona. Esa es una depresión por duelo. Pero hay una línea muy delgadita cuando ya se vuelve una enfermedad, porque entonces la depresión, aunque la persona en el mismo escenario se ocupe, una milésima de segundo basta para que la depresión llegue y se instale. Incluso si la persona se resiste a que llegue la depresión, ahí se queda, no se va. Entonces se concentra de tal manera que en la mínima oportunidad llega y se instala en la persona. Así es como de alguna manera lo entiendo y lo he podido ver con mis pacientes porque es así. Es una línea súper delgadita que bueno, lo mejor que nos puede pasar cuando tenemos depresión es como ir que nos den un medicamento, un antidepresivo, o sea, algo que ya está recetado por un doctor, que sí muchas veces ayuda, porque en la depresión uno se va a dormir, pero la mente no descansa, la mente está inmersa en sus pensamientos, entonces hay como esta desconexión entre el descanso del cuerpo físico y la mente, entonces la persona se despierta cansada y no rinde, le digo, pues es como si la energía que tenemos, que debería estar al 100% para ver el día, para ser productivo en mi día, para disfrutar mi día, no la tengo al 100. Eso es como la consecuencia cuando es una enfermedad. Que Y, bueno, y eso que mismo son en los diferentes tipos de depresión, o nada más en la depresión por muerte. presión mayor, por ejemplo, cuando ya es una depresión que está diagnosticada, cuando hay que tener medicamento, incluso nosotros en psicología tenemos un manual, el DSM-5 que utilizamos, y ahí viene la depresión, o sea, hay que tener terapia y hay que tener medicamento cuando es una enfermedad.
Y te digo, lo mejor es que nos den antidepresivo para poder, hay algunas, pues una sustancia en nuestro cerebro que cuando está la depresión no se produce o hay como una desconexión entre estos, pues como cablecitos, yo les digo que son como cablecitos que tienen que hacer una conexión perfecta para que esto no suceda y no sucede y gracias al medicamento sucede. Pero ese es dentro de lo difícil que es, porque no es fácil decir yo tomo antidepresivos o ansiolíticos, se puede decir que es la solución idónea, pero ¿qué se hace con la emoción? Porque siempre hay una emoción, siempre hay un origen en todo esto que es la depresión, siempre hay un origen que conscientemente no lo sabemos, pero inconscientemente sí sabemos qué está sucediendo, por qué me dio esta depresión. Y es ahí como el choque de querer hacerlo, de querer darle una salida y no podemos conscientemente. Es muy difícil de entender, por eso te digo, es difícil de entender y más difícil de padecer porque eh, he tenido oportunidad de acompañar pacientes con depresión y te puedo decir que, o sea, pasan ideas, depende cómo estén las situaciones, la energía ahora que vemos con el diplomado, en tu entrevista pasada que hiciste con el señor astrólogo, el que entrevistaste, la energía de veras a veces también influye mucho en cómo nos estamos sintiendo y los pensamientos que pasan por nuestra cabeza. Y cómo todo va, es como va relacionándose, Alfredo, porque finalmente es un estado de ánimo, un estado de ánimo que origina sí o sí un pensamiento. Pero es muy difícil hacer esa conciencia para poder cambiar ese pensamiento, porque ese estado de ánimo se viene como en cascada. Primero ocurre el pensamiento, me deja una experiencia o más bien me hace tomar una elección que me hace tener un comportamiento que me va a dejar una experiencia, por ende me va a dejar una emoción que se traduce en sensación, que siento en mi cuerpo. Incluso, Claudia, en muchas ocasiones la depresión somatiza, ¿verdad? O se enmascara con algunas otras cosas y parece ser que hay muchos otros tipos de depresión como bipolaridad, como ánimo depresivo, no sé, tú eres el No, experto. la bipolaridad, hay dos trastornos que son mayores, que es Sí. la bipolaridad y la esquizofrenia. Eso es muy diferente a la depresión. Eso se tratan muy diferente, es un trastorno mental. Entonces, la depresión tiene se cataloga de diferente manera, pero bueno, también es muy difícil, igual que te digo, son enfermedades que de alguna manera son difíciles de entender, difícil de vivir con ellos, pero no te imaginas, Alfredo, la cantidad de personas que en este momento vivimos con depresión. El COVID dejó incluso muchos adolescentes con depresión. Entonces, lamentablemente hay muchos jovencitos con pensamientos suicidas y cada vez con menos edad, pero es producto de esto. Entonces, sí es algo que hay que fijar su atención en ello, procurar decir, esto no es fácil, pero siempre hay una solución, siempre la hay. Cuando tenemos el acceso a técnicas, sobre todo a técnicas que nos pueden sacar del momento, porque yo les digo a mis pacientes mucho, siempre es iniciar con el pensamiento, pero como estamos inmersos en la emoción, no podemos pensar razonablemente. Incluso hay estudios que, fíjate, nos dicen que una emoción en el cuerpo dura 2 minutos. Toda esta tristeza o la rabia o la alegría incluso dura 2 minutos en el cuerpo. Pero ¿por qué con nuestro cerebro consciente, con nuestro pensamiento, pues duramos hasta días con esa sensación? Entonces, algo en la química cerebral no está funcionando de la manera correcta y es cuando hay que usar un medicamento, pero siempre es acompañado de psicoterapia. Se puede, la depresión la podemos hacer productiva hoy en día. Entonces, sí es buscar las herramientas para poder hacerlo. Oye, Claudia, ¿cuáles son algunos factores? Pueden ser múltiples, lo debo de entender, porque cada enfermedad como persona existe, ¿no? Pero ¿cuáles son los factores
que tú has visto más que son precursores para que se desarrolle la emoción? Ahorita tú nos hablaste del duelo, pero del duelo, de alguna pérdida, de algún deceso, pero ¿qué Ujú. factores, sobre todo en la vida moderna, donde todos somos cosas, donde todo tiene un precio, donde el amor ya no se entiende, sino que se vuelve pasión, todo ese tipo de cosas que estamos mal informados y que por ahí hay algún autor, Agustín Laje, que habla que estamos viviendo una generación idiota, ¿verdad? Es un psicólogo argentino. Yo no sé si lo estamos viviendo o no, pero ¿cuáles son los factores que desencadenan esto? Algunos que tú hayas trabajado, Claudia. Pues bueno, principalmente son las pérdidas y las pérdidas implican todo, implican incluso, fíjate, con relaciones de pareja, el hecho de, bueno, tengo mujeres, hombres que se han separado y el hecho de decir, por ejemplo, una pareja, un hombre o a una mujer le dice una mujer a un hombre, es que yo ya no sé qué hago contigo. Entonces, el hombre puede decir, ok, no sabes qué hago conmigo y me voy. Entonces, esa persona va a sufrir porque, pues bueno, la pérdida inevitablemente va a pasar por ese proceso. Pero cuando la persona dice, por favor, no me dejes, ¿qué hago sin ti? Y todo esto, esa persona va a sufrir doblemente, porque además de todo, o sea, perdió esta parte de su dignidad ahí con la persona por amor, por lo que sea, por su necesidad. Entonces, son procesos que duelen, ese. Por ejemplo, ese. En los chicos, yo no, bueno, no sé qué argumentos tenga este autor para decir que es una generación idiota, pero sí te puedo decir que tengo jovencitos que son muy sensibles y además de que sufren te digo, el COVID nos dejó lamentablemente muchas situaciones de estas. ¿Por qué? Porque tenían amigos a la distancia y no convivían con personas cercas de ellos. Cuando entraron a la escuela no se conocían. Esto les generó depresión porque no había como una parte de identidad con compañeros que dejaron de ver 2 años. No se sentían que pertenecían a un grupo. Hay niños que tienen muy baja autoestima, hay niños que, pero fíjate, todo esto en estas generaciones que son nuevos, tiene que ver mucho también con que los papás, sus mamás, su papá trabajan o que en algunos casos no tienen hay algo muy importante, Alfredo, que vemos que aporta lo que es la ley madre y la ley padre. La ley padre aporta la dirección, la toma de decisiones, el ser capaz de ser líder, por ejemplo, y la ley madre aporta la contención, como los detalles, el cuidado del cuerpo, el cariño, el amor propio, pero por las generaciones que están trabajando, muchos niños o los reciben ahí como de refilón o no le damos la importancia a los papás de que para lo que los niños es indispensable que tengan una validación de sus papás, que se sientan validados, que se sientan queridos con lo que estén haciendo. De hecho, el principal problema de el origen de esto, de esta falta de autoestima, es que no nos sentimos merecedores de cariño. No ahí empieza todo. Ahí ¿por qué fulanita no puede ser así conmigo? ¿Por qué siempre estamos necesitando que alguien nos valide? En las nuevas generaciones, bueno, hay más chiquitas, te estoy hablando, por ejemplo, generaciones de los 18, 19, 20 años, 16, por ejemplo. Pero a las nuevas generaciones de los chiquitos, los que están ahorita de 3, 4 añitos, ellos ya vienen con un chip distinto. A ellos se van a enfocar en querer a las personas, no si me quieres o no, sino en yo te quiero a ti. Entonces, el concepto está cambiando, pero bueno, son las nuevas generaciones. Ahorita, estas que están, el de mis pacientes jovencitos, todos están 16, 17, 18, 20 añitos, que Este son autor, Claudia, habla el concepto idiota desde el punto de vista en el ensimismamiento. Es decir, estoy pensando en mí mismo y además en el adolescentrismo. Es decir, todos queremos ser jóvenes, todos queremos vivir como jóvenes, todos queremos jugar como jóvenes, no envejecer, tener todos los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, esto que tú me estás diciendo, sobre todo lo último, cuando a veces no podemos tener lo que quisiéramos tener, viene una caída y entonces también viene la depresión, precisamente porque no pensamos más allá de la realidad. Creo que esta generación ha sido muy golpeada por la parte económica, por la parte
material, por la parte de falta de formación de valores, de civismo, todo esto ya ha hecho que nos estemos destruyendo todos y obviamente te sientes aislado, viene toda la delincuencia, que finalmente es una falta de amor, una falta de sensibilidad Y de valores. y de valores, y entonces entra todo este proceso de depresión y alguna depresión, no sé, Claudia, si se manifiesta con la agresión y otra con la lágrima, otra con el encerrarse, no sé cuáles serían las formas de decir, mira, este cuate tiene depresión. Pues son jovencitos, por ejemplo, que se encierran en sus habitaciones y no quieren salir. Hay otros jovencitos que recurren a las drogas para sentir pues ese bienestar que están ocupando. No se quieren bañar, no quieren ir a la escuela, o sea, están con una apatía completa a estar en su día. Entonces, y esto lo vamos a poder erradicar, perdón, solamente con hablando, platicando con ellos, viendo sobre todo, ¿sabes? Yéndose al origen de esto que está sucediendo, de por qué se sienten así. Siempre hay un motivo, siempre te puedo decir que hay un motivo. Un motivo que aunque para un psicólogo a lo mejor dices, pues, ¿por qué por este motivo? Para ellos es muy válido, porque entonces ahí nos vamos a otro tipo de circunstancias que como son sus ausencias o presencias en su infancia. Mucho de ahí viene, de lo que se tienen que hacer cargo o no cuando están pequeños, porque hay una frase que es bien, pues, la verdad no me acuerdo quién la dijo, pero la tengo muy presente, que dicen que educación no, digo, perdón, infancia no es destino, y fíjate que sí. Yo he comprobado en muchos casos que sí. Sí, influye mucho la infancia en las personas adultas, cómo nos relacionamos, cómo vivimos, cómo elaboramos una pérdida, cómo generamos una ganancia por esas presencias que tuvimos. Fíjate, esto lo dijo ya Piaget y lo han dicho otros educadores, hasta los 7 años, y a veces se alarga hasta los 14, desafortunadamente por factores, empieza un problema serio o un problema importante de la formación de tu personalidad. Y cuando la familia no está integrada y cuando no te enseñan a solucionar los duelos y cuando no hay una formación emocional desde familia y en un entorno saludable, que se genere todo este tipo de problemas. Yo te comento, yo sé, bueno, yo soy de otra generación, no de la actual, pero yo no recuerdo que hubiera tantas depresiones y tantos problemas de carácter psicológico en mi generación. Sí había, sí, pero no como ahora se está destapando este tipo de problemas. No sé, ¿tú qué opinas? Sí. El medio influye muchísimo. Sí, sobre todo, ¿sabes? Las redes sociales influyen muchísimo. O bueno, ahorita estoy estudiando un diplomado que se llama Mujer, Hombre, Medicina y estamos viendo a Jung, estamos como la psicología de Jung y estamos viendo la importancia de los arquetipos, de cómo crecemos con arquetipos que nos van marcando de alguna manera pues desde que crecemos. Y sí, justo lo que dices de Piaget, bueno, nosotros vemos en tanatodinamia que es hasta los 12 añitos. A los 12 añitos ya la presencia o ausencia ya te dejó algo, te dejó una manera de cómo te vas a conducir cuando tengas tu vida adulta. Hasta los 12 añitos, ya después, bueno, ya es como formar, pero la base de todo es educar, ¿sabes? Desde los valores. Eso es bien importante, desde los valores que son para ti, más que los que son eh, correctos o no correctos, o sea, usar el término correcto desde el significado de que corresponde, no de lo que está bien o está mal. No sé si me explico la diferencia. Sí, la ética aristotélica, ¿no? El punto medio. Exacto, Ni lo muy negativo ni lo muy positivo, sino el punto medio desde un pensamiento filosófico o ético, más allá de la religión, más allá de todo este tipo de cosas, ¿no? Oye, Claudia, eh, para ir cerrando esta plática, ¿qué le sugieres a las personas que están en este entorno para evitar la depresión? Primera pregunta. ¿Qué le sugieres a las personas que tienen cerca de ellos algún familiar, algún amigo que tiene problema de depresión? ¿Y qué sugieres que se haga para no contraer depresión? pues mira, es que
todo se viene como en cascada, te digo, principalmente es la educación en valores. Otra cosa que está pasando, como papás a lo mejor mira, hay que darles, veamos en psicología nosotros, los niños, si les damos responsabilidades desde pequeños, si ellos tienen límites y si tienen responsabilidades, además, lo más importante, buenos hábitos, te vas a evitar cualquier tipo de problemas en la adolescencia, porque eso es una educación que vamos a decir que corresponde, es como lo sano para darle a los niños. Veamos, tengo una autora que se llama Margarita Blanco, que estaba, hay un libro muy bueno de ella, que nos dice cómo los diferentes estilos de padres afectamos a nuestros hijos. Y bueno, lo ideal es ser como este tipo de padre que va a dar un resultado, son hijos sanos. Ahora, hay papás que son jóvenes que el ritmo de vida que les tocó llevar a ellos, por toda esta facilidad que tienen con la tecnología que les facilita incluso su trabajo, tienen que estar mucho tiempo metidos en su computadora o en su tablet trabajando. Entonces, si el niño está aburrido o algo, le dan la tablet. Hay niños chiquitos que ya saben usar la tablet. Eso es lo peor que podemos hacer, porque entonces el niño, lo mejor que le puede pasar a un niño es estar aburrido, porque desde ese estado él va a encontrar las herramientas para salirse de ahí, jugar hasta con plastilina, con papeles, dibujar, lo que sea, pero para los papás de alguna manera a veces no queremos batallar y juega con la tablet, juega, los jueguitos están ahí en el teléfono simplemente. Entonces, eso es algo que de alguna manera cuando ellos no tengan acceso, van a sentir una impotencia, una desolación, porque no tienen acceso a ese mundo digital, que con un dedito están ellos armando casitas o haciendo, pero lo ideal es que, mira, si pasa eso, lo ideal es que el papá disponga de 10 minutos de su tiempo y se ponga a jugar con él, y con eso el niño tiene. Eso incluso es tiempo de calidad para el niño, porque entonces el papá está al 100 con el niño. Entonces, son herramientas muy sencillas con lo que vas a evitarte un trastorno, un problema mayor cuando ellos estén adolescentes, cuando estén ellos en una etapa, cuando sean jovencitos. Ahora, cuando tenemos un pariente con depresión, pues mira, como te decía, es muy difícil entenderlo, pero sí es como ser un poquito empáticos con el sufrimiento de ellos, porque de verdad es algo que no se entiende, es algo que es, bueno, te decía, yo tengo depresión y es muy difícil al principio entender por qué me sucede lo que me sucede, por qué no puedo estar. Hubo un momento, Alfredo, que a mí me dijo un psicólogo, es que hay que aprender a hacer tu depresión productiva. Entonces yo me metí a estudiar administración de las finanzas y como 2 meses después, psicología clínica. O sea, estaba estudiando las dos a la vez, además de diplomados. O sea, la cosa era ocuparme, porque yo no quería sentirme así. Claro que llega un momento en que te das cuenta, a ver, esto que estoy haciendo es un exceso, y es como darle un lugar a cada cosa y encontrar la manera de cómo sea productivo para mí. Y eso es lo que cuando tenemos depresión, te digo, siempre hay un momento en cuando estás inmerso en ese aborigen de sentimientos, de emociones, que hay algo que te dice, a ver, por aquí es. Entonces, es detectarlo y agarrarme de ahí y hacer un programa para mí. Es muy importante hacer ejercicio, aunque tengamos depresión, el salir a caminar, el irte al gimnasio, el ir por ejemplo, a hacer zumba, movimiento, siempre mover el cuerpo, eso es una parte muy importante para salir de ahí. Pero claro, ¿cómo lo hago si no tengo ganas? Pero entonces es como ese puchoncito que yo requiero, me lo tengo que dar yo, o mi familia que puede estar conmigo, que me esté acompañando. Es muy importante establecer alrededor de la persona que tiene depresión una red de apoyo. ¿Por qué? Porque hay pensamientos suicidas también en medio de una depresión. Entonces, es como, a ver, ¿qué está sucediendo? Estoy al pendiente, una llamada, un mensaje, ¿qué necesitas? Con mucho empatía, con mucha, incluso simpatía, porque es como ponerse en los zapatos del que estás padeciendo esto, porque esto es temporal, pero cuando entran las crisis de depresión o de ansiedad, que bueno, es otro tema, es bien difícil salir, bien difícil, son horas, a veces hasta días, cada vez va siendo menos que podamos como hacer la diferencia para poder salir de ahí. ¿Y qué otra cosa me decías, aparte de para el...
cómo apoyar ¿Qué y cómo podemos hacer nosotros para evitarlo? Tú ya nos estás comentando, hacer deporte, por ejemplo, hacer tener ejercicio. mucha comunicación con la gente, aunque no tengas ganas. Me parece que es hay un magnesio que se ocupa, hay como unas vitaminas específicas que también ayudan para esto, para la depresión. Por ejemplo, tomar cosas, por ejemplo, la piña, las cosas, por ejemplo, lo que lleva el jugo verde, las cosas que ayudan también para todo esto. Pero bueno, principalmente la depresión es una emoción que si no atendemos, se somatiza. Se somatiza y ¿Y qué entonces, provoca en el cuerpo somatizado? Enfermedades, obviamente. sí, enfermedades, migrañas, en casos como pues más difíciles, afecta tu corazón. Hay muchas enfermedades, bueno, hay otro autor que dice que el 90% de las enfermedades están ocasionadas por una emoción y lamentablemente la tristeza, pues está relacionada con muchísimas enfermedades. Y vuelvo a lo mismo, tiene que ver también con el amor, como sentirme merecedor y desencadena. So, yo sé que es un tema difícil de hablar porque pues hay médicos que, por ejemplo, diagnostican una hipertensión, una diabetes, problemas del corazón, de los riñones, los pulmones, pero en todas estas enfermedades hemos visto, por ejemplo, en el diplomado este que tengo que estoy tomando, que están enfermedades, hay una emoción en el fondo de esa enfermedad, siempre, Sí, ya está porque estudiado y siempre los antiguos, incluso los filósofos antiguos lo han dicho, las terapias complementarias dicen exactamente lo mismo. Detrás de una enfermedad hay una emoción. El problema grave es cómo detectamos la emoción. Eso es lo más grave o lo más complejo, ¿sí? Para poder detectar la emoción que me genera eso. Y en algunas otras ocasiones, la emoción es mía y ya no la suelto. Por eso seguimos enfermos. sí, pero eso ya es como, si tú ya sabes que esa emoción tienes que soltarla, hay que soltarla. Ya es como, entonces, ¿qué ganancia secundaria estoy llevando? Aquí entra la psicología, para no querer soltar eso que ya sé que me hace daño. Porque ahorita hay muchas técnicas para poder sacar eso, o sea, para poder quitarme de eso. Ahora, hay otra cosa, Alfredo, que es, que te digo, estoy aprendiendo, pues ahorita lo estamos incluso haciendo prácticas que son cosas transgeneracionales, o sea que ni siquiera me pertenecen a mí, tengo que identificarlas en el árbol, en mi árbol genealógico y ver qué voy a hacer con esto y también se puede, pero una vez que lo identificas, entonces ahí viene. Finalmente el inconsciente, como se ha visto, el inconsciente manifiesta en la acción y en la práctica y en la vida cosas que ni siquiera nos acordamos, no los tenemos conscientes. Por eso la Exacto. importancia de todas Y es esas técnicas importante complementarias. tu, tu, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Claro. Claudia, pues muchas gracias por esta plática tan amena, tan de cuates. Creo que va a servir bastante para las gentes que los vean. ¿Y qué consejos darías a la gente que nos vea, que te vea, Claudia? Pues lo principal es que para tener una salud emocional que sea funcional para mí, pues es alimentarse bien. Parecía que es muy fácil y que todo el mundo nos lo dice, pero de verdad es muy importante dormir bien, pero dormir, o sea, descansar. Y a veces hay que obligar al cuerpo a hacerlo porque, te digo, nos vamos a dormir, pero el cuerpo se duerme y el cerebro no. La mente no, entonces, porque eso que pasa, a mí ahí tengo un nutriólogo que a mí me recetó cuando yo tenía así como problemas bueno, iba yo, no podía dormir y así, me dijo, pues es que hay cuando nosotros, sí sabes la función que hace la melatonina en el cuerpo, Sí, la claro. función, entonces, si La luz y la oscuridad. exacto, pero si la genera normalmente, es lo que debería hacer nuestro cuerpo, la amígdala, pero si no la genera, tenemos que ayudarle. Entonces, hay una pasillita que se llama melatonina, que es natural, que me puede ayudar a descansar, a que mi cuerpo descanse y no necesitas tomártela todos los días. Entonces, sí se siente una diferencia en cuando tu cuerpo descansa para poder al otro día estar al 100. Y ahora, me gustaría retomar lo que decía el autor este
de esta generación que están como siempre queriendo ser niños. Fíjate cómo la contradicción, hay no sé si conoces la transformación del espíritu de Nietzsche, No, no lo. pero que en resumidas, o sea, así como me lo explicó mi maestro de existencial, es que nosotros cuando estamos en nuestra edad productiva, somos como camellos, como que vamos siguiendo lo que nos dicen, lo que tenemos que hacer, el camino a donde seguir. De repente tú te rebelas, y entonces quieres ser un león, el león aguerrido, el rey de la selva, el que quiera hacer, imponer y mandar, pero lo ideal es ser como niños. Viene ahí la transformación del espíritu. Lo ideal es ser niños, no tomarse las cosas personal como es un niño, no tomarse las cosas personal, jugar, divertirse, vivir la vida sin... No es que no te preocupe, pero las cosas, hay otro autor que dice que el 99.4% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Entonces, no te preocupes, ocúpate. Y ahí es donde me la tanatología, el pensar de repente nos hace vivir una vida distinta. Porque si ahorita en sesiones digo a mis pacientes, si ahorita entra la muerte por ahí y te dice, oye, en 15 días vengo por ti, a lo mejor va a decir, qué padre, porque pues ya me voy a ir con fulanito que está allá, pero mientras me voy, esto no se va a volver a repetir. Y es bien difícil cuando estás en depresión verlo así, pero siempre dentro de un episodio de depresión hay esa lucecita que te dice, por ahí no es. Entonces, bueno, acercarse a profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, tanatólogos, porque te digo, siempre hay un origen y lo peor o lo mejor es que en nuestro inconsciente siempre está ahí el origen. Pues muy bien, pues ya escucharon a Claudia, psicóloga clínica, tanatóloga, pues esperemos que la tengamos en un programa adicional para tocar algunos otros temas importantes. Muchas gracias, Claudia. No a ti, al contrario, gracias. Gracias a los seguidores, que estén bien y nos veremos en el próximo programa. Hasta luego.